¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, dependiendo de en qué sitio de este hermoso planeta ustedes nos estén acompañando. Disculpen los asistentes de Brasil o de Portugal. No hablo ni una palabra de portugués, así que sepan disculpar, mil perdones, es una deuda pendiente. Les doy la bienvenida a esta mesa. Mi nombre es Noelia González Vidal, voy a estar moderando y coordinando esta mesa llamada Farmacontaminación, el desafío del manejo de los residuos farmacéuticos domiciliarios, ¿sí? Y también les doy la bienvenida a quienes nos van a acompañar con sus ponencias y en el resto de la mesa. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestros disertantes. En primer lugar, nos va a estar acompañando la doctora Natalia Ossana. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas. Ha obtenido beca de la SIC, de la provincia de Buenos Aires y CONICET. En la actualidad es directora del programa de Ecofisiología Aplicada, PRODEA, del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Universidad Nacional de Luján y del CONICET, de aquí de la Argentina. Es investigadora adjunta del CONICET y jefe de trabajos prácticos en la asignatura Fisiología Animal y Fisiología General de la Universidad de Luján. Autora de publicaciones en revistas científicas, artículos de libros, presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Su trabajo de investigación se centra en las respuestas de biomarcadores comportamentales, bioquímicos, fisiológicos y de genotoxicidad en peces y anfibios. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Ahora voy a dar presentación a quien nos va a acompañar en segundo lugar en esta ponencia, al doctor José Antonio Aedo. José Antonio cursó estudios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y Universidad Nuevo Mundo de México. Posee 38 años de experiencia en la industria farmacéutica y de consumo, en puestos como gerente de mercadotecnia, director comercial, director de unidades de negocio, gerente de marcas en compañías como Wyeth, Plug, Novartis, Mondelez, Colgate-Palmolive, entre muchísimas otras. Actualmente se desempeña como director general de SINGREM, el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos de México, una asociación civil creada por tres importantes instituciones de la industria farmacéutica mexicana, Canifarma, AMIF y ANAFAM. Muchas gracias también, José Antonio, por acompañarnos. El último disertante será el doctor Juan Carlos Mampazo, a quien también le doy la bienvenida y la presentación. Él es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ingeniería Nuclear, máster en Economía de Empresas y máster en Dirección Internacional de Empresas. Funcionario del Cuerpo Inspector de Ingenieros de Minas de Hacienda. Se desempeñó en distintas empresas del sector energético, relacionadas con el diseño y gestión del combustible nuclear en España y Estados Unidos. Posteriormente ingresó por oposición como funcionario en la Administración del Estado y ha ocupado durante 16 años el puesto de subdirector general en los Ministerios de Industria y de Ciencia y Tecnología. Desde marzo del 2001 es director general de SIGRE, Medicamento y Medio Ambiente. En la actualidad también es patrono del Club Español del Medio Ambiente, del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, vicepresidente primero de la Junta Directiva del Club Español del Medio Ambiente, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, presidente de la Plataforma Tecnológica del Envase y Embalaje y presidente de la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos. También nos van a estar acompañando en esta mesa como panelistas Emilce Vicentín, que es bioingeniera, magíster en Gestión y Administración de Sistemas y Servicios de Salud de la Universidad Favaloro, magíster en Ciencia Reguladora de Productos para la Salud de la Universidad de Buenos Aires, especialista en productos sanitarios AEMS España y se desempeña en el programa de evaluación de tecnologías sanitarias de la ANMAT. Y también Juan Camilo Pinzón Ramírez, que es gerente ejecutivo de la Corporación Punto Azul en Colombia. Es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en ambiente y desarrollo local, máster en gestión y auditorías ambientales, máster en energías renovables, especialista en administración financiera y especialista en formulación y evaluación social y económica de proyectos. Bueno, hecha la presentación de todos los integrantes de esta mesa, a quien les agradecemos yo personalmente y toda la organización de este congreso, vamos a comenzar entonces con la disertación de la doctora Natalia Ossana, titulada Detección y acumulación de fármacos en distintos matrices del río Reconquista, Argentina,
y los efectos del ibuprofeno sobre un pez nativo. Estamos entonces, te escuchamos, Natalia. Hola, mi nombre es Natalia Osana, trabajo en el programa de Ecofisiología Aplicada en la Universidad Nacional de Luján, y en esta oportunidad les quería contar los resultados de un trabajo que venimos realizando en el laboratorio sobre la detección y acumulación de fármacos en distintas matrices del río Reconquista y los efectos que produce el ibuprofeno en un pez nativo. Entonces, para comenzar, la charla está estructurada en 3 partes. En la primera es mostrarles los resultados de la determinación de estos contaminantes de origen emergente en el río Reconquista en diferentes matrices. La segunda son ensayos de laboratorio, donde expusimos individuos adultos de nesterodon a ibuprofeno. Y la tercera es lo mismo, donde expusimos 4 poblaciones que capturamos del río Reconquista de nesterodon y fueron expuestas a ibuprofeno. Entonces, para comenzar con la primera parte, quería mencionar cómo es que llegan estos contaminantes emergentes a los cuerpos de agua. Los contaminantes emergentes pueden ser productos de uso farmacéutico en animales, de consumo en animales o humanos, productos de cuidado personal, como pueden ser las cremas, los desodorantes, perfumes. Muchas veces cuando estos productos se vencen son descartados directamente al inodoro, y también ocurre que cuando los consumimos, los humanos o los animales, los metabolitos o el principio activo o metabolitos de estos productos son descargados en la orina y en las heces, y en general muchos de ellos no son retenidos por las plantas de tratamiento, y es así como llegan a los cuerpos de agua. En el río Reconquista nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Para mencionarles, el río Reconquista está formado por el arroyo El Durazno, la Choza y la Horqueta, que forman el lago San Francisco. Ahí está la represa Arroyero y ahí es donde nace el río Reconquista. Es el segundo río más contaminado de la Argentina. Atraviesa 14 partidos de la provincia de Buenos Aires y se une en el Tigre con el río Luján y desemboca en el río de la Plata. Nosotros estuvimos muestreando en la cabecera, que es el sitio que denominamos R1. Ahí hay una foto donde esta es la represa Arroyero. El sitio R2 es 4 kilómetros aguas abajo de la represa. Este es el sitio, se llama Cascallares. Y el sitio R3, que es el que tiene mayor contaminación urbana, es este sitio R3, que está a 18 kilómetros aguas abajo. Nosotros entonces tomamos muestras de agua en los 3 sitios, de biofilm, colectamos solamente en el sitio R1 y R3, de macrófita en los 3 sitios, y de peces, ese día el muestreo solo encontramos en estos sitios menos contaminados. Entonces estas fueron todas las muestras: agua, biofilm. Para el que no está familiarizado, el biofilm es una comunidad de bacterias, algas, hongos, protozoos, que se encuentran adheridos a un sustrato artificial, inerte o vivo. Macrófitas, que en los 3 casos fue Lemna jiva, y en el sitio R1 colectamos Siphocarax boga y en R2 Nesterodon. Todas las muestras fueron analizadas por UPLS Massa en España, en Girona, en el ICRA, el Instituto Catalán de Investigaciones del Agua. Todos los compuestos emergentes de uso farmacéutico analizados son todos estos que se presentan en esta diapositiva, que están agrupados por grupo funcional. Dentro de los analgésicos y los antiinflamatorios, los más conocidos como ibuprofeno,
la aspirina, ácido acetilsalicílico, diclofenac o el paracetamol. Bueno, antibióticos también los más conocidos, ciprofloxacina, metronidazol, antihipertensivos, diuréticos, reguladores de lípidos, drogas psiquiátricas. Acá solo mencioné la más conocida y que aparece en la mayoría de los cuerpos de agua, como la carbamazepina y 2 metabolitos de esta droga. Y para ir ya a los resultados, entonces, los contaminantes emergentes que encontramos en el agua superficial son los que aparecen en esta tabla. Como les mencionaba anteriormente, el sitio R1 es en la cabecera del río, el sitio R2 es 4 kilómetros aguas abajo. En ambas muestras de agua tuvieron un comportamiento bastante similar, como se observa, aparecieron los mismos compuestos o se detectaron los mismos compuestos y en concentraciones muy parecidas, probablemente por la cercanía de los sitios. Dentro de los analgésicos, los que se detectaron fueron la aspirina y el ibuprofeno, en concentraciones similares, después atenolol y de las drogas psiquiátricas carbamazepina. Como les mencioné, el sitio R3 es el más contaminado y ahí sí detectamos todos los compuestos que aparecen acá en la tabla. Dentro de los analgésicos y los antiinflamatorios, el de mayor concentración fue el paracetamol, acetaminofén, con 9.600 nanogramos litro. Le siguió el ibuprofeno con 4.700 nanogramos litro. Y bueno, después también antibióticos, ciprofloxacina y sulfametazona fueron los con mayor concentración. Después, dentro de los antihipertensivos, el valsartán, atenolol y, bueno, de las drogas psiquiátricas también, carbamazepina y los 2 metabolitos. Como podemos observar, entonces, la concentración total para el sitio R1 y R2 fue bastante similar, entre 400 y 500 nanogramos litro, mientras que para el sitio R3 fue de 16.000, con una frecuencia de detección del 68%. En cuanto a la concentración de estos contaminantes emergentes en la biota, para los sitios R1 y R2 no se detectó nada, lo mismo que ni en biofilm, ni en macrófita, ni en peces. Si bien habíamos visto que en las muestras de agua, comparado con el sitio R3, había menos compuestos y en menor concentración. Pero bueno, sí, en el sitio R3, que teníamos muchos de estos compuestos en el agua, sí también aparecieron en la biota, como en el biofilm y en la macrófita. Dentro de los analgésicos, para el biofilm encontramos ibuprofeno, en macrófitas no se detectó nada. De los antibióticos también aparecieron algunos en biofilm y la mayoría en la macrófita. Lo mismo que los beta bloqueadores, que solo aparecieron en macrófita. Dentro de las drogas psiquiátricas también se detectaron carbamazepina y los metabolitos en biofilm y en macrófita, y aparecieron 2 drogas psiquiátricas que en agua no se habían detectado, pero que sí se detectaron en estas muestras. En cuanto entonces a la concentración total, en nanogramos por gramo de peso seco fue bastante similar, entre 250 y 300, y la frecuencia de detección también entre 35 y 40%. A modo de resumen, en este gráfico se observa para este sitio R3, que como les mencioné es el más contaminado, y aparecieron varios compuestos en agua, en biofilm y en lenteja o en macrófita. Dentro de los analgésicos, uno de los que más había aparecido en agua era el ibuprofeno, que también se detectó en biofilm. Lo mismo con los antibióticos, que se habían detectado en agua y también aparecieron en las muestras biológicas. Lo más interesante entonces para destacar es estas 2 drogas psiquiátricas que no aparecieron en agua, pero sí se detectaron en biofilm y en la macrófita. Las muestras de agua es como una foto instantánea de lo que pasó ese día y en ese momento en el cual uno va a tomar la muestra. En cambio, como les mencioné, el biofilm está adherido a un sustrato, con lo cual esto nos da idea de que hay un
un efecto de bioconcentración de estos compuestos, que el día que fuimos a muestrear no los detectamos, pero que sí están, y están de forma constante en el agua y están siendo absorbidos por estas dos matrices. Como conclusión, entonces, se observa una mayor concentración de compuestos de uso farmacéutico en el sitio R3. Este es el sitio que presenta mayor influencia de contaminación urbana, y que algunos compuestos fueron encontrados en las matrices biológicas y no en el agua, indicando bioconcentración de estos compuestos, de estas drogas psiquiátricas. La segunda parte, que son los ensayos de laboratorio, bueno, pusimos individuos adultos de nesterodona e ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, es de venta libre y tiene un gran consumo en nuestro país. Con lo cual, nuestro objetivo era evaluar el efecto que producía esta exposición en esta especie nativa, que proviene de un cultivo de laboratorio. Nosotros criamos a esta especie en nuestro laboratorio y son individuos que están libres de contaminación y los utilizamos para estos tipos de ensayos. Otro objetivo que teníamos también era evaluar si había algún biomarcador que presentara mayor sensibilidad a esta exposición. Me quiero tomar unos segundos para definir qué es un biomarcador, ya que voy a estar usando esta palabra. Es un cambio observable o medible o cuantificable a distinto nivel, que puede ser molecular, bioquímico, celular, fisiológico, histológico, comportamental, que nos va a revelar la exposición de un organismo a un medio contaminado. Entonces, mediante metodologías analíticas, como puede ser un UPLC masa, uno puede detectar la presencia de un contaminante en el ambiente, como nosotros detectamos todos estos contaminantes emergentes en el río Reconquista. Un biomarcador de exposición es la presencia de ese contaminante en el organismo, como puede ser que nosotros detectamos, por ejemplo, ciprofloxacina en la macrófita. En cambio, un biomarcador de efecto es una respuesta que genera ese organismo al contaminante. Entonces ahí se puede determinar la actividad de alguna enzima, algún metabolito que aparezca en el organismo, un cambio comportamental, algún parámetro histológico, etc. Bueno, en este caso los ensayos hubo organismos, estos los criábamos nosotros y teníamos controles y dos grupos expuestos a distintas concentraciones, 50 y 100 microgramos de ibuprofeno. Y medimos distintos biomarcadores comportamentales, en sangre, biomarcadores de estrés oxidativo que evalúan el daño en el ADN, en músculo, biomarcadores del metabolismo intermediario, como es el contenido de lípidos, proteínas, hidratos de carbono, en hígado y branquias, biomarcadores de estrés oxidativo, etc. Acá les voy a presentar solo algunos de los resultados, los que nos parecieron a nosotros más interesantes. Quiero mencionar que esta especie tiene dimorfismo sexual, con lo cual se puede diferenciar a los machos de las hembras. Los machos tienen la neta anal modificada en forma de gonopodio, y además también tienen comportamientos agresivos entre ellos cuando están en grupo, que se ven como coletazos y mordidas, que eso los individuos son filmados y nosotros cuantificamos la cantidad de agresiones. Que vimos que en los individuos expuestos a ibuprofeno estas agresiones disminuían significativamente respecto de lo que ocurría en el grupo control. En cuanto a los intentos de cópula, que también se observan y se ven porque el macho persigue a la hembra y mueve o le muestra el gonopodio, los intentos de cópula en los individuos expuestos a ibuprofeno, en esos machos, se reducía a 0. En cuanto a la velocidad de nado, la velocidad media, también observamos cambios. Estos son las hembras, en azul los controles y en verde los expuestos a ibuprofeno, y vemos que hay una disminución de la velocidad media de la actividad de nado en las hembras, como que hay un efecto de aletargamiento en las hembras, mientras que en los machos se ve el efecto contrario porque hay un aumento de esta velocidad media. En cuanto a los resultados de genotoxicidad, se evaluaron distintos tests.
el de micronúcleos, que no mostró diferencias significativas, y también se contaron distintas aberraciones nucleares, como se observan acá en la foto, que son distintas invaginaciones o evaginaciones que se observan del núcleo, y también algunas células binucleadas, donde se observa un aumento significativo de estas aberraciones en los individuos que estuvieron expuestos a ibuprofeno. El ensayo Cometa también es otra técnica que mide el daño al ADN y también se observa cómo aumentó el daño en los individuos expuestos. En cuanto a los otros biomarcadores, para el contenido de lípidos, observamos que disminuye el contenido de lípido en los animales expuestos a ibuprofeno. Se nota que los animales están estresados y que hay un consumo de estas reservas energéticas. Lo mismo que la ETS. La ETS es el sistema de transporte de electrones, que lo que cuantifica esta técnica es toda la actividad del sistema de transporte de electrones, que es un complejo multienzimático, que está localizado en la membrana mitocondrial y que vemos que todo este complejo multienzimático está funcionando mal, está inhibido. Lo mismo que la actividad de la acetilcolinesterasa cerebral, que es una enzima que hidroliza un neurotransmisor y que también encontramos una disminución de esta actividad en los individuos expuestos. Entonces, a modo de conclusiones parciales de esta parte, el ibuprofeno redujo los intentos de cópula y las agresiones. En las hembras se vio una reducción de la actividad de nado, mientras que en los machos se observó el efecto contrario. Este fármaco, entonces, puede significar un riesgo para esta especie, podría tener efectos en el comportamiento de forrajeo, de elevación de predadores y de las interacciones sociales, con lo cual es algo para seguir estudiando y evaluando. El ibuprofeno además es genotóxico y modificó la actividad de enzimas como la acetilcolinesterasa, el contenido de lípidos, una importante fuente de energía, y también la ETS. Algunos biomarcadores, el efecto fue significativo en la concentración más baja y de una manera temprana, porque ya a los 4 días se observó un efecto. La última parte, entonces nosotros volvimos al río Reconquista y colectamos animales también del sitio R1, que es el no naciente. Bueno, en este caso lo llamamos R2, pero es el mismo sitio R3 que les mostré antes, el más contaminado, donde encontramos todos estos contaminantes emergentes en el agua, en el biofilm y en la macrófita. Capturamos animales también de este arroyito Las Flores, que lo tomamos como un control de campo, y seguimos con nuestro control de laboratorio como un control interno. Cada población tuvo un control en agua potable y individuos expuestos a ibuprofeno. En cuanto a los lípidos, seguimos encontrando la misma tendencia que les mostré antes. Esta es nuestra población criada en el laboratorio, donde los individuos expuestos a ibuprofeno disminuyen el contenido de lípidos. Lo mismo observamos para la población de Las Flores, y lo mismo para la población, bueno, R2 o R3, que era la del río Reconquista, en el sitio más contaminado, donde también se reduce el contenido de lípidos. En cuanto a los resultados de estos biomarcadores de estrés oxidativo, fue difícil de analizar todos estos biomarcadores porque todas las poblaciones ya en los controles tenían distintos valores. La población que viene del sitio más contaminado ya tienen los valores de estas enzimas muy elevados, a diferencia de las otras poblaciones, y el efecto del ibuprofeno fue distinto en función de la población. En la población de Las Flores, por ejemplo, esta enzima aumentaba, pero en esta disminuía, con lo cual era bastante difícil de analizar porque tenía un efecto bastante particular para cada población. Realizamos entonces un PCA para ver cómo se agrupaban las poblaciones, y lo que vemos es que en los controles cada población está claramente separada. En azul, nuestra población de laboratorio; en verde, la población de Las Flores, nuestro control de campo; en violeta, el sitio R1 de la población en la naciente del río Reconquista, y en marrón la población del sitio más contaminado del río Reconquista. Y que vemos que estos biomarcadores en esta población se separan bastante todas las poblaciones, siendo esta la que queda más alejada,
y son más parecidas nuestro control de laboratorio del sitio de la naciente del Reconquista. Cuando los individuos son expuestos ya no se observa tan claramente todas estas poblaciones, que no quedan tan separadas, sí queda más separada la del sitio más contaminado, pero las otras ya no se ve tan clara esta separación porque el ibuprofeno tiene distinto, aumenta o disminuye los valores de las enzimas. Como conclusión, entonces, los valores de las actividades enzimáticas de los controles ya fueron diferentes para cada población, principalmente en el sitio más impactado donde las enzimas de estrés oxidativo eran muy altas. Resulta interesante tener en cuenta que todas las poblaciones respondieron de manera distinta a esta exposición a ibuprofeno y que esto debe ser tenido en cuenta en futuros monitoreos. Como conclusiones finales de todo lo que le mostré, se encontraron diversos contaminantes emergentes en el agua del río Reconquista y en sus matrices biológicas. Se observó un efecto de bioconcentración en algunas drogas psiquiátricas, como fue en el biofil y en las macrófitas. En cuanto al ibuprofeno, altera el comportamiento principalmente de los machos. Como vimos, reduce los intentos de cópula y los excita en el nado, lo cual podría tener consecuencias ecológicas adversas y se debe tener en cuenta y seguir monitoreando. El ibuprofeno además fue genotóxico y las poblaciones del río Reconquista, el efecto del ibuprofeno fue diferencial y esto es un criterio importante a tener en cuenta para futuros monitoreos de estos contaminantes emergentes, ya que no todas las poblaciones responden igual. Por último, agradecer a todo mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros. Hay una tesis doctoral en curso y 2 tesis de grado que ya se defendieron. Y bueno, por último, agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Natalia, por la excelente presentación. Muy, muy contundente incluso esa imagen final con el pececito y la cápsula en su boca. La verdad que súper interesante brindarnos este panorama, este conocimiento acerca de en qué punto estamos parados en nuestro país respecto a la farmacontaminación y los severos efectos que esto está produciendo. Es una cosa importante leerlo en literatura mundial, pero ver los resultados fehacientes de nuestro país, la verdad que es importantísimo. Muchas gracias, Natalia. Aprovecho a decirles a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el YouTube, en los comentarios. Las preguntas las haremos todas juntas al final, ¿sí? Bueno, y ya que la doctora Osana nos mostró claramente los efectos perjudiciales que puede tener la presencia de los fármacos o sus metabolitos en el ecosistema, vamos a dar paso a las siguientes conferencias donde podemos observar diversos casos exitosos de programas de gestión postconsumo de medicamentos, como algunas estrategias para mitigar el efecto de estos residuos sobre el ecosistema. En primer lugar, como les comentaba recién, nos va a acompañar José Antonio Aedo con su conferencia SINGREM, el manejo de medicamentos caducos en hogares. Escuchamos atentamente entonces a José. Buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Aedo, soy el director general de SINGREM y les voy a presentar lo que es nuestro programa en México, que ya tenemos más de 10 años de estar operando. Así es que procederé a la invitación, a la presentación. Agradezco muchísimo la invitación para participar en este congreso. La verdad es que es un foro bien interesante para mostrar qué es lo que estamos haciendo con nuestro programa en nuestro país. ¿Qué es SINGREM? SINGREM es una asociación civil sin fines de lucro creada por la industria farmacéutica para el manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sus sobrantes en los hogares del público usuario. Sí, nosotros iniciamos como prueba piloto en 2008 con el plan de manejo de Semarnat, aprobado por Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, y comenzó sus actividades en el 2010. Actualmente contamos con 75 laboratorios adheridos de más de 240 que existen en el país y que aparecen en nuestros registros de recolección. Esto significa que falta el compromiso y apoyo de muchas empresas farmacéuticas mexicanas y extranjeras que no tienen un programa propio de medicamentos caducos y que no atienden esta obligación a través de una asociación como la nuestra. ¿Cuál es el problema de los medicamentos caducos en México?
El manejo de los medicamentos caducos, vencidos y desechados después de su uso y los empaques generan dos tipos de riesgos. Uno, obviamente, al medio ambiente por la contaminación del agua superficial, de las aguas subterráneas, contaminación de suelos y cultivos y afectación en general para los seres vivos. Y por otro lado, pues un daño a la salud humana por el tema de que en México existen falsificaciones, hay un gran tráfico y venta ilegal de medicamentos caducados y al retirarlos del mercado es factible detener de alguna manera esta situación. Que la gente no use medicamentos ya en mal estado o con pérdida de eficiencia, hacer conciencia de que los medicamentos caducos no se deben de usar y que la gente no use los remanentes de tratamientos viejos pues para cuidarse nuevas enfermedades que puede favorecer la resistencia microbiana. La solución que se propuso a México es similar a la situación, a las soluciones que se han hecho en otros países, crear un programa para recolección y destrucción de medicamentos que sea obligatorio, incluyente, sin fines de lucro, financiado por la industria farmacéutica, basado en las leyes ambientales y sanitarias existentes, con una cobertura nacional y con resultados medibles y transparentes. ¿Qué avance hemos tenido? Bueno, primero creo que un programa como el nuestro es una clara muestra del compromiso de la industria farmacéutica adherida a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica con la salud y con el medio ambiente. Hay una amplia colaboración de la mayor parte de los laboratorios multinacionales, es una realidad, y apoyo de una parte importante de laboratorios nacionales, sobre todo los grandes laboratorios nacionales. Hay un incremento en el reconocimiento de la población e instituciones a la labor que los laboratorios farmacéuticos están haciendo a través de SINGREN. Estamos contribuyendo para la prevención de la venta ilegal de productos caducados, que aún así es un mercado negro que existe en México. A la fecha hemos colocado 4.700 contenedores en diferentes puntos del país y puntos virtuales de recolección. ¿Qué es esto? Son lugares donde a lo mejor no podemos poner un contenedor porque genera mucho más que lo que un contenedor. Por ejemplo, el dispensario de una iglesia que recibe donaciones y que se le caducan. Y entonces estos puntos virtuales nos permiten recoger también los medicamentos caducos y destruirlos en una forma adecuada sin necesidad de tener un contenedor en estos puntos. Tenemos hoy cercanía con 65 millones de habitantes, es la mitad de la población del país, y hemos logrado optimizar los costos de operación y destrucción de los medicamentos. ¿En qué aspectos legales basamos el programa SINGREN? Bueno, la industria farmacéutica legalmente está obligada a presentar un plan de manejo de los fármacos, los productos usados y caducos que son retirados del comercio o se desechan por los consumidores. Nosotros vamos a atender este tema de lo que se desecha por los consumidores. Estos planes de manejo pueden ser privados, o sea, de que cada laboratorio haga un plan de manejo, lo cual pues es poco práctico, o planes de manejo creados entre todos los laboratorios para dar esta atención. Los productores, importadores y distribuidores pueden incorporarse o adherirse a un plan de manejo previamente registrado. Prácticamente hoy solamente están adheridos a este plan productores. Todos estos aspectos legales están incluidos en básicamente la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos y en su reglamento. Y el artículo 233 de la Ley General de Salud, que es una ley diferente, ¿verdad? Expresamente dice que queda prohibida la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida, lo cual refuerza el hecho de que no podemos tener medicamentos caducos en el mercado mexicano y tenemos que ver la forma de destruirlos. Sin embargo, la ley pues no es lo suficientemente específica y amplia en estos temas. El artículo 31 de la Ley para la Prevención de Residuos sí hace un listado de todos los productos que son considerados como residuos peligrosos al final de su vida útil. Entre ellos están los aceites lubricantes, disolventes, convertidores catalíticos, pues una serie de productos que son altamente contaminantes, pero en el inciso 8 está considerado los fármacos. Esto significa que pues los medicamentos están clasificados junto con otros productos que son muy altamente contaminantes y tienen que ser tratados de la misma manera. Los datos estadísticos de nuestro cierre del año pasado, que fue pues básicamente la pandemia,
pues nos vimos muy afectados en nuestro crecimiento. De hecho, no lo tuvimos, nos mantuvimos con los mismos puntos de recolección, pero bajó la recolección muchísimo por el tema de la pandemia. Para el cierre del año pasado estábamos atendiendo 66 millones de habitantes, 4.755 contenedores y cerramos el año con 486 toneladas recolectadas y destruidas. Y acumulados ya habíamos superado para el cierre del año pasado más de 4.000 toneladas desde el inicio del programa. Como ven ustedes, aquí viene la tendencia creciente que teníamos desde 2010 que iniciamos hasta pues prácticamente que llegó la pandemia. Una vez que llegó la pandemia en 2020, pues nuestra recolección bajó mucho y esperamos este año pues una recuperación en las recolecciones. A junio de este año creo que sí vamos por el mismo camino de la recuperación. Seguimos atendiendo al mismo número de habitantes, más o menos. Tenemos más o menos el mismo número de contenedores, ¿sí? Pero sí, ya en un semestre recogimos 272 toneladas, lo cual nos llevaría a pensar que sí podemos alcanzar ese objetivo de las 540 toneladas para el cierre del año. Para empezar, pues esperemos esta recuperación post-pandemia. Desde que inició el programa ya hemos recogido mucho más de 4.500 toneladas. Esta es la cobertura. Como pueden ustedes ver, tenemos estados donde hay una recolección un poco más alta, que son los que están en verde, que es básicamente la Ciudad de México y algunos estados que son más conscientes en los temas ambientales. Tenemos una gran parte del país que todavía no está maduro el programa definitivamente, y desgraciadamente en blanco aparecen todos aquellos estados en los que por falta de recursos o falta de apoyo de las autoridades de cada uno de los estados no hemos cubierto, que son grandes estados del norte del país y 2 estados del sureste que yo creo que el año que entra, si las condiciones se dan, deberíamos de estarlos cubriendo. Nuestras recolecciones se realizan sobre todo en las salas de espera de clínicas y hospitales donde la gente va a dejar sus medicamentos caducos cuando van a consulta, y en farmacias de cadena, farmacias independientes. Esos son el punto típico de recolección de nosotros, pero existen otros puntos donde recogemos, como son asociaciones civiles que reciben donaciones y que se les caducan las medicinas, donde estamos recogiendo productos, las iglesias y dispensarios y otras organizaciones gubernamentales, tiendas departamentales y algunos otros. Hacemos un muestreo, más adelante vamos a ver cómo lo realizamos, pero de ese muestreo se desprende que prácticamente el 60% de todo lo que recogemos son medicamentos genéricos. Cada vez estamos recogiendo más genéricos y menos productos de marca o productos OTC. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque pues las sustancias activas que recogemos más, y también esto sale de nuestro estudio, pues son básicamente paracetamol, que es el número 1, metformina, con el índice de diabetes que hay en México, pues es un producto muy utilizado, ácido acetilsalicílico, desafibratos, y ahí ven en esta lista los 20 productos de los que más recogemos. Estas 20 sustancias representan el 30% del total de lo que nosotros estamos muestreando, lo cual significa que, bueno, en 20 productos se centra todo esto. Y básicamente las enfermedades para las que estamos recogiendo los medicamentos, pues son básicamente enfermedades cardíacas, diabetes y también problemas de dolor o analgésicos. Ahora, esto es una información relevante para nosotros. Si nosotros revisamos los laboratorios que hacemos el muestreo, vemos que el 50% es laboratorios no adheridos y 50% laboratorios adheridos. Es decir, que los laboratorios adheridos están financiando el programa, pero mucho de lo que recogemos, o la mitad de lo que recogemos, son de laboratorios que no han hecho ninguna aportación a nuestro programa y se benefician del trabajo que realizamos, porque nosotros, bueno, finalmente lo que cae en el contenedor, pues tenemos que destruirlo, ¿sí? Este es el proceso de recolección nuestro. Ahí está el contenedor típico que tenemos en una farmacia. Lleva una bolsa dentro. Y a todo el procedimiento, desde la recolección de la bolsa hasta que lo mandamos a destruir,
todo va a través de un código de barras que está en una aplicación electrónica en los celulares de los supervisores. Entonces, todo le vamos dando seguimiento de forma tal que la bolsa que recogemos en un lugar, eh, sepamos hasta el momento que nosotros la fuimos a entregar para su destrucción. Aquí está parte del proceso, después ahí está la camioneta con la que nosotros recogemos, la bodega de la Ciudad de México donde va llegando provisionalmente todo, aquí en la Ciudad de México. En otros lugares tenemos unos almacenes, pero normalmente en otros lugares también, si hay empresas de destrucción, entregamos directamente a la empresa de destrucción. Y finalmente, todo este procedimiento que se lleva a través de una nube, porque toda la información sube a una nube y nosotros tenemos acceso para revisarla, ¿sí? Nos lleva a hacer finalmente el 5% de todo lo que recogemos, hacemos un muestreo estadístico que nos permite checar fabricante, el grupo terapéutico, el ingrediente activo, la forma farmacéutica, si es para mercado privado, mercado de gobierno. O sea, una serie de informaciones que creo que son muy útiles y relevantes para nosotros y para la industria farmacéutica, ¿no? Finalmente, tanto lo que se muestró como lo que no, se entrega totalmente documentado a una empresa autorizada para destrucción, y la destrucción final se realiza siempre, ya sea por incineración o por coprocesamiento en hornos de empresas cementeras para que se destruya totalmente los medicamentos, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual que tenemos? Bueno, pues tenemos un presupuesto de mantenimiento para el 2021, sin crecimiento territorial. De la epidemia nos dejó la lección de que tenemos que irnos ahorita con calma hasta que entendemos la situación y volvemos a tener ese crecimiento que queremos tener. Seguimos sin interés de los grandes generadores de residuos. El 80% de los laboratorios que producen genéricos no están apoyando así. Están todos los laboratorios que están en la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, en AMIF, que es la Asociación de Laboratorios de Investigación Farmacéutica, y en ANAFAM, que es la Asociación de Fabricantes de Medicamentos. Ellos lo hacen en cumplimiento de su compliance y códigos de conducta, y gracias a ellos es que tenemos el programa andando. El resto de la industria no se siente sujetos obligados, pues por falta de exigencia de las autoridades y lo ven como algo opcional. Entonces, ahí sí nos encontramos con un obstáculo para el crecimiento del programa. La cobertura de 25 estados, de 32 que tenemos, 4.900 contenedores, que es el máximo que hemos llegado a tener, uno por 14.000 habitantes. Si nos comparamos con España, pues en España hay uno por 220, de 2.200 habitantes. O sea, la relación es todavía muy, muy pequeña. Hay una gran demanda de contenedores, sobre todo por farmacias que nos llaman todo el tiempo y nos dicen, oye, quiero tener un contenedor de Syncrem. En ocasiones lo podemos colocar, pero pues desgraciadamente no podemos atender la demanda de todas las farmacias, sobre todo. Y hay un rechazo abierto para participar de las empresas obligadas, fabricantes, distribuidores, cadenas de farmacias, tiendas de autoservicio. Y ellos dicen, bueno, sí, mira, ponme el contenedor, pero no voy a cooperar financieramente con el programa. Y hoy por hoy, una cadena de farmacias muy importante en México sí está apoyando el programa. Debemos de reconocer lo que está aportando recursos, pero el resto de la industria no. O sea, esto es absorbido básicamente por los fabricantes. ¿Cuáles son los riesgos del programa? Pues que se retiren laboratorios que durante años nos han apoyado, pero pues que por la situación incierta del mercado, pues haga que decidan salirse, ¿no? Esto de la pandemia, el paro que tenemos hoy en las compras gubernamentales de medicamentos, que se dé una reducción geográfica en nuestra cobertura, ¿sí? Que no podamos tener más allá de 5.000 contenedores y que deberíamos de tener mucho más. Seguir atendiendo solo a 65 millones de habitantes y no los 130 que tenemos en el país, que la recolección quede limitada más o menos a 600 toneladas, que es lo que hemos llegado a recolectar en años anteriores. Una falta de renovación de nuestra infraestructura, los vehículos que utilizamos que no se puedan renovar, y que los contenedores, pues que también tienen un desgaste, no los podamos renovar en la forma más adecuada, ¿sí? Obviamente esto nos obliga a tener una mínima inversión en difusión del programa. Realmente los recursos los estamos utilizando en la operación.
Y vemos en México una falta de interés de las autoridades en temas ambientales. Vuelta al carbón y al combustóleo, retiro a apoyo para energías limpias, retorno al control gubernamental de la producción de energía. Y son señales preocupantes que a lo mejor en el tema ambiental no se ve como tan prioritario como en el pasado lo habíamos visto. La importación del gobierno de productos farmacéuticos para las instituciones públicas también es preocupante. Están trayendo medicamentos de China, de la India y de Corea, que no están ligados a este cumplimiento de programas como SINGREM. Entonces, bueno, si traen los medicamentos de otro país, pues aquí están, se caducan y pues ya probablemente las empresas fabricantes no se vayan a responsabilizar. Ahora, ¿qué oportunidades vemos en el programa? Pues creo que SINGREM es un ejemplo de cómo una industria responsable puede autogestionar sus residuos peligrosos, pero requiere de recursos que hoy financian menos del 50% de la industria farmacéutica. Los programas de manejo de residuos peligrosos y SINGREM en concreto no deben considerarse como temas opcionales. Con el apoyo de autoridades se puede dar solidez al programa, sobre todo pues, haciendo cumplir la ley, ¿no? La cobertura nacional se requiere, para la cobertura nacional se requiere un mínimo de 50 millones de pesos, que es más o menos 2,5 millones de dólares, recolectando y destruyendo 1,000 toneladas por año. Esto se lograría con la participación de la mitad de los laboratorios que nosotros sabemos que están generando residuos. 120 laboratorios de los 240 que aparecen en nuestro muestreo. Y que los nuevos proveedores extranjeros que se sumaran, que el gobierno trajera en importación para las instituciones públicas, pues también aporten de alguna manera recursos para este programa. Y finalmente yo diría que el programa es una realidad, con más de 4,000 toneladas destruidas en 10 años. Son el equivalente a 300 trailers llenos de medicamentos. Es un programa de gran aceptación por médicos, farmacias, pacientes y consumidores. Es un programa con una alta visibilidad social y política. Y hay un reconocimiento internacional a nuestro trabajo. Compartimos nuestras experiencias con la red creada con España, Colombia y Portugal. Y en estos países la ley es similar, pero su aplicación es mucho más estricta que en México. Todos los laboratorios están en planes de manejo privados y únicos. Aquí termino mi presentación. Yo estoy abierto en un momento dado si se presentan preguntas o comentarios. Estoy a la orden de todos ustedes. Y muchísimas gracias por la atención a esta presentación. Reciban ustedes un saludo y muchas gracias por todo. Gracias a usted, José Antonio. La verdad que la exposición fue clarísima, muy enriquecedora, muy nutritiva. Nos mostró un panorama más que excelente de la realidad que está viviendo México con sus fortalezas y sus debilidades, lo cual es buenísimo porque no solo hay que mostrar lo bueno, sino también las cosas que todavía restan resolver. Y además poner también un énfasis en recordarnos que la farmacontaminación no es solo un problema de salud ambiental, sino también fundamentalmente un problema de salud pública, lo cual no es nada menor. Así que un muy buen ejemplo para tener en cuenta acá en Argentina, donde aún estamos bastante paso más atrás. Hermoso escucharte, José, muchas gracias. Sigo recordando que está abierto el espacio a preguntas para luego de las disertaciones y los panelistas poder aprovechar a preguntarles a ellos todas las dudas que tengan. Por último, entonces, escucharemos a Juan Carlos Mampaso, quien, como ya les comentara, es el director general de SIGRE España y presidente de la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos, de la cual nos comentaba también José recientemente, que forma parte de SINGREM. Juan Carlos, entonces, nos expondrá sobre la gestión de los residuos de medicamentos de origen doméstico en España. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este primer Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, donde voy a exponer la ponencia titulada La gestión de los residuos de medicamentos de origen doméstico en España. Mi cargo es el de director general, precisamente de SIGRE, que es la entidad encargada de dicha gestión. Les voy a hablar en primer lugar el medio ambiente y la salud y la importancia de la economía circular para centrar el tema. Más adelante ya les indicaré con detalle lo que es el sistema SIGRE y cómo funciona, y acabaré hablándoles de
bueno, de una organización muy importante que es la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos. En primer lugar, vamos a hablar del problema. El postconsumo de medicamentos hay un problema global. El problema viene de ese manejo incorrecto de los medicamentos vencidos o no utilizados y este manejo incorrecto pues, tiene consecuencias en el medio ambiente y la salud humana. Es fácil entender, además en este ámbito, los problemas que pueden ocasionarse contaminando el agua, el suelo, los cultivos, pasar los medicamentos a otros seres vivos. Y en cuanto a la salud humana, un grave problema, sobre todo en Iberoamérica, la falsificación y tráfico ilícito, intoxicación por consumo de medicamentos en mal estado y, como no, el gran problema a futuro, o mejor dicho, a presente y que se va a incentivar en el futuro, por desgracia, que son las resistencias antimicrobianas. Pero a todo esto hay una solución. Es cierto que hay una conciencia colectiva a nivel mundial sobre el cuidado del medio ambiente y la salud. Se está viendo y se ha visto, por desgracia, a lo largo del desarrollo de toda esta pandemia del COVID. La relación entre medio ambiente y salud es muy importante y muy intensa. Antes de ello, y como consecuencia del COVID también, los gobiernos y organizaciones internacionales están realizando distintas acciones reaccionando ante esta amenaza. Hay muchas iniciativas, estamos inmersos en la Agenda 2030, el impacto de los global, objetivos de desarrollo sostenible y en la Unión Europea el tema también de One Health, en que se entronca con una gran fuerza salud ambiental, salud humana y salud animal. En nuestro ámbito, que sea pequeño, pero hay una solución para el tema de los medicamentos caducados y vencidos, que es la puesta en marcha de programas postconsumo que permitan su control y su correcto tratamiento medioambiental. ¿Qué se debe hacer en los gobiernos, en los estados? Pues nosotros ya llevamos 20 años, hemos sido referencia, hemos ayudado a otros sistemas a nacer y hemos ido avanzando y recorriendo, y nuestra experiencia nos dice que la mejor forma de actuar es que las autoridades medioambientales creen un marco normativo básico. Normalmente ahora lo que se lleva es la responsabilidad extendida del productor, que es una forma, digamos, útil y eficaz de acometer todos estos problemas, y las autoridades ambientales establecen los requisitos de organización y funcionamiento. No obstante, hemos visto a lo largo de nuestros años de funcionamiento que es fundamental la colaboración fuerte de las autoridades sanitarias, autoridades del medicamento, dictando normativa complementaria, particularizando en este caso de la gestión de los residuos, garantizando el cumplimiento de estos programas y controlando a los agentes farmacéuticos que participan. Y, como no, los protagonistas, que es la industria y el sector farmacéutico en general, creando el programa postconsumo, compartiendo la responsabilidad con los otros agentes del sector, farmacias, mayoristas, distribuidores, laboratorios, y aplicando, lógicamente, estas medidas antifalsificación. Y todo ello, el objetivo principal, porque el actor de estos sistemas, que sin ellos no funciona los sistemas de recogida, son los ciudadanos. Hay que concienciar a la ciudadanía para colaborar en el funcionamiento de estos programas. Economía circular es un tema que ya estamos manejando todos, lo conocemos, y si no lo conocemos, bueno, pues es este sistema que digamos que reproduce lo que ya en la naturaleza se viene haciendo, que es aprovechar, es decir, que no haya residuos, que nuestros residuos se conviertan otra vez en recursos y que haya el menor desperdicio posible de ellos. La economía circular está imperando, a nivel europeo es el eje, ¿no?, de la recuperación y de la proyección financiera y económica a futuro. Todo el Pacto Verde Europeo gira en torno a la economía circular. Y bueno, por destacar que unos atributos típicos
de estos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que ahora hablaremos, como es SIGRE, o estos programas postconsumo, son la recogida separada y la logística inversa, que han sido incluidos, ¿no?, en el último informe de abril de 2020, Categorization System for the Circular Economy, como una actividad que contribuye fuertemente a la economía circular dentro de esos modelos circulares de recuperación de valor. La responsabilidad extendida, nosotros llamamos ampliada del productor en España, es, bueno, una estrategia, y leo, política ambiental que consiste en considerar que el productor tiene una responsabilidad sobre el producto más allá del momento de su venta y llega al fin de su vida útil. Es decir, que traslada todas las responsabilidades, tanto organizativas y financieras, total o parcialmente, compartidas con la cadena de distribución y venta, desde las administraciones públicas o los usuarios finales a los productores. Ya son los productores, el productor del producto, el que tiene que hacerse cargo del residuo de ese producto una vez utilizado o llegado al fin de su vida. Y en Europa hay muchos sistemas obligatorios, aparatos electrónicos, pilas, envases, neumáticos, etcétera. Hay sistemas voluntarios que se están poniendo cada vez más en marcha. En América vemos que también hay países que ya los tienen y otros que están, digamos, estudiándolo para incorporarlo a las diferentes legislaciones. Y bueno, y todo ello se organiza a través de estos sistemas logísticos, sistemas o programas colectivos que aplican la logística reversa o inversa y la recogida selectiva. Bueno, aquí hablamos de las ventajas, ¿no?, que tienen estos sistemas en cuanto a las sinergias que provocan, fomentando prevención y ecodiseño, recogida selectiva, como decíamos, reutilización, reciclado y recuperación, investigación, etc. Bueno, vamos a entrar ya en el sistema SIGRE. ¿Qué es SIGRE? ¿Cómo nace? ¿Cómo funciona? ¿Quién interviene en él? Bueno, nosotros somos una entidad, por ley, sin ánimo de lucro, encargada de garantizar esa correcta gestión medioambiental de los medicamentos caducados o no utilizados que se generan en los hogares de toda España. Esto comienza en el año 2001 y, bueno, la alternativa entonces de deposición de estos residuos pues era la basura, o lo que es peor o era peor, el desagüe, el inodoro, es decir, la red de saneamiento. Esto nace como fruto de la colaboración, es el mayor proyecto colaborativo del sector farmacéutico en nuestro país, los laboratorios, las farmacias y las empresas de distribución farmacéutica, trabajando juntas en un modelo eficaz y eficiente, siendo una muestra, porque entonces no había una obligación de hacerlo, fue un tema voluntario, de la responsabilidad social del sector farmacéutico español. ¿Quién interviene en ello? Pues está todo el sector, las principales asociaciones que representan a los distintos tipos de laboratorios, innovadores, genéricos, autocuidado, todos los farmacéuticos a través de sus órganos de representación, en España se llaman los colegios y consejos farmacéuticos, y la patronal de las asociaciones de los distribuidores farmacéuticos. Hoy en día tenemos adheridos los 336 laboratorios que digamos que comercializan medicamentos a través de farmacia, toda la red de farmacia, hoy ya superamos las 22.100 farmacias y 143 almacenes de distribución que colaboran en la recogida a lo largo y ancho de toda la geografía española, incluida pues el territorio insular. Es un doble objetivo, como comentábamos antes, hay un objetivo medioambiental, que ya lo hemos comentado, ¿no?, de evitar esa contaminación, pero también hay un objetivo sociosanitario, favoreciendo la no acumulación de medicamentos en los hogares, evitando la automedicación y sensibilizando sobre esos riesgos sanitarios derivados de ese uso inadecuado de los mismos, en lo que incluye también el tráfico ilícito, la falsificación, etc. El marco normativo. En Europa nos guiamos por lo que se llaman las directivas europeas, que una vez aprobadas por todos los Estados miembros, se transponen a la legislación nacional. Normativa europea, tanto de medio ambiente, como es la Directiva Marco de Residuos, o sanitaria,
como es la Directiva de Medicamentos de Uso Humano, traspuestos a la legislación española, respectivamente, por la Ley de Residuos, que ahora mismo está también precisamente en revisión en nuestro Parlamento para la renovación, y el Real Decreto Legislativo sobre también los medicamentos y productos sanitarios. Lo que decíamos antes de la normativa sanitaria como complemento fundamental a la legislación medioambiental ha sido en España, a lo largo de estos 20 años, poco a poco hemos ido, digamos, convenciendo, entre comillas, ¿no? O consensuando con las autoridades del medicamento la necesidad de su participación y control. La legislación medioambiental, pues bueno, deja claro que hay que hacerse cargo de estos residuos, pero la propia normativa sanitaria obliga, ¿no?, a los laboratorios farmacéuticos a participar en estos sistemas. Hablan del símbolo SIGRE como un símbolo más a incluir en el envase del medicamento, con todos otros símbolos como de gran importancia, ¿no?, como la caducidad, si necesita receta, etcétera, etcétera. Y luego un hito importante también que es en los prospectos o notas, ¿no?, como llaman ustedes, la información que acompaña al medicamento, incluir una leyenda específica en la que da recomendaciones o instrucciones muy claras. Y leo: los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura, deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. El punto SIGRE, que ahora veremos, es nuestro contenedor que está en todas las farmacias. Importantísimo que en esos 1.400 millones de unidades que se comercializan a través de farmacia en nuestro país al año, acompaña una nota, un prospecto en que todos los ciudadanos saben y pueden leer cuál es su obligación. Además, para comerciar un medicamento, nuestra Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios requiere un certificado acreditando que está adherido a este sistema. ¿Cuál es el papel de cada agente en nuestro programa postconsumo? Bueno, la industria tiene un papel fundamental, es que financia el sistema, y también tiene un papel voluntarista y muy importante para el medio ambiente, que es aplicar las medidas de ecodiseño sobre sus envases, programas que coordina SIGRE, como un poquito más adelante veremos. La oficina de farmacia o farmacia comunitaria, esas 22.100 farmacias que tenemos, toda la red de farmacias de la geografía española, es donde se deposita los medicamentos en un contenedor que llamamos punto SIGRE, que está en la zona de acceso público, custodiado por el farmacéutico. Y en España, pues bueno, decimos, ¿no?, que el 99% de los ciudadanos tiene un punto SIGRE cerca de su domicilio. O sea, es accesible y fácil llevar el medicamento. La distribución también es muy importante. Los mayoristas, que son los que nutren o llevan los medicamentos a las farmacias, en España pues al menos una vez al día y generalmente hasta 2 o 3 van a las farmacias, aportan la logística inversa, es decir, que ellos también recogen los residuos de medicamentos a la vez que llevan las nuevas mercancías, evitando, ¿no?, emisiones de CO2, ahorrando transportes y también asegurando esa custodia de los propios residuos que hacen los profesionales farmacéuticos con sus transportes. El funcionamiento de SIGRE, bueno, no voy a detallarme porque tampoco quiero extenderme a la ponencia para cumplir el tiempo que me han dado los organizadores. Bueno, pues el círculo es muy sencillo, ¿no? Los ciudadanos, una vez termine la medicación, porque los envases vacíos también insistimos en recogerlo porque pueden tener restos de medicación, tanto los primarios como la cajita de cartón, etcétera, todo va al punto SIGRE cuando caduca, cuando revisas el botiquín o los medicamentos que tienes guardados en casa que ya ni recuerdas para qué se utilizaban o que pueden estar en mal estado de conservación o que tenían que estar en frío, etcétera. Todos esos residuos van al punto SIGRE de la oficina de farmacia. Como comentaba antes, los distribuidores farmacéuticos, al repartir los medicamentos nuevos, recogen esas bolsas con los residuos que hay en los puntos SIGRE, lo almacenan en sus centros de distribución, ya como ven, en unos contenedores más grandes, industriales, y de allí ya es un gestor de residuos
el que va recogiendo de esos 143 almacenes todos estos contenedores para llevarlos a nuestra planta de clasificación de envases y residuos de medicamentos. Hay un control exhaustivo, como decimos, de la trazabilidad de los residuos para evitar esa falsificación, con etiquetas de radiofrecuencia en los contenedores y control a la llegada de planta para identificar su procedencia. Y hay una clasificación. La planta está automatizada, aportando elementos de inteligencia artificial y robótica. En esa planta lo que hacemos, en pocas palabras, es separar los envases de los medicamentos. El material de envases, una vez descontaminado, papel, cartón, aluminio, plástico, etcétera, se recicla, puede volver a usarse, ¿no? Y va a los recicladores de estos materiales. Y los medicamentos, separamos los que la legislación europea considera como peligrosos, que son pocos de ellos, ¿no? Como lo pueden ser los medicamentos citotóxicos, citostáticos, aerosoles, algunos, y el resto de la medicación, tanto líquido como sólido, cada uno por su vía, se convierten en combustible derivado de residuo que se valoriza energéticamente en plantas industriales, principalmente en industria cementera. La planta de clasificación la quiero destacar porque fue la primera planta en el mundo que se hizo y, bueno, somos referencia, ha ido mejorando desde el año 2003, donde nace la primera planta, hasta la que tenemos ahora, que, como decía, ya está prácticamente automatizada y, bueno, tiene unos elementos como muy avanzados, tecnológicos, y es un referente a nivel internacional en el tratamiento específico de este tipo de residuos. Bueno, cifras. Las cifras, bueno, desde que nacimos, ahí tenemos los últimos años, pues ha ido evolucionando y mejorando año a año. Utilizamos un coeficiente, un indicador, que son los gramos habitante año, para algunos tipos de residuos que se hablan de kilos habitante mes o año o semana. Nosotros son gramos. Ven que el año de la pandemia 20 pues lo bajó pues, por diversos motivos que todos entendemos. Pues estamos pues alrededor de estos 100 gramos por habitante año. Estamos en la media alta europea y es una cifra, digamos, lógica en cuanto a la recogida, porque también en SIGRE lo que fomentamos es un uso adecuado del medicamento, es decir, que no se desperdicie la medicación, que los ciudadanos cumplan con sus tratamientos y hagan caso, ¿no?, a los médicos y bueno, pues que no haya mucho medicamento abandonado en los botiquines caseros. Otras actividades que hace SIGRE, como decíamos, es coordinar lo que llamamos los planes empresariales de prevención de envases, donde se aplican y se dan, vamos, orientaciones y se recogen las iniciativas de ecodiseño. En estos 20 años les puedo decir que 1 de cada 3 envases que se comercializan hoy a través de la farmacia ha sufrido una iniciativa o mejora medioambiental en cuanto a reducción de tamaño, reducción del peso, utilización de materiales más ecológicos o menos contaminantes, etcétera. Y bueno, tenemos ahí a su disposición en la página web una microsite de ecodiseño, tenemos catálogos donde se dan ejemplos de estos temas, incluso pues, algún resumen ejecutivo de este plan de prevención que les invito a ojear porque es al menos muy interesante y es una actividad que no se conoce demasiado. Es, como decía, fundamental que los ciudadanos participen. Por eso SIGRE anualmente y además a lo largo del año pues realiza diversas actividades de concienciación y sensibilización ciudadana. Tenemos una campaña fuerte al año, normalmente se hace en otoño. Bueno, aquí tenemos la de este año, de cada paso suma, un paso frente al medio ambiente, se dan consejos a los ciudadanos, una campaña de televisión, en radio, en prensa, en internet, ¿no?, utilizando las redes sociales, nuestro blog. Bueno, hay una especial atención a los antibióticos, como decía antes, ¿no? Damos consejos medioambientales y recomendaciones también de salud y sanitarias. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría comentarles, y por eso he sacrificado tiempo, ¿no?, de lo que me correspondía para explicar
nuestro programa Postconsumo SIGRE, para hablarles de un proyecto ilusionante y que además en este ámbito creo que es muy importante que todos los participantes lo conozcan y contribuyan, ¿no?, a su difusión, que es la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos. Esta red se creó en octubre de 2015, bueno, ya tenemos 6 años, como un foro de trabajo y colaboración entre los programas postconsumo de medicamentos de Iberoamérica, los que entonces estaban funcionando. Y bueno, la verdad que hasta ahora no se nos ha incorporado ninguno, pero hay algunos en camino que ahora comentaremos. Los miembros son España y Portugal, con SIGRE y ValorMed, y en América tenemos el Punto Azul en Colombia y SINGREM en México. Bueno, está organizado como otros tipos de estas entidades, una asamblea general, un consejo directivo, presidencia, comités temáticos. Bueno, hoy día la red está presidida por España, por SIGRE, en mi persona, que es un honor. La vicepresidencia la tiene Colombia y la secretaría técnica la tiene México. Los objetivos son, bueno, aplicar el mejor tratamiento ambiental a los residuos, con lo cual intercambiamos o identificamos entre todos las mejores prácticas ambientales, compartiendo ventajas e inconvenientes. Otro de los objetivos es crear esta cultura, fomentar la cooperación entre países y promover la puesta en marcha de programas postconsumo, que luego veremos la herramienta que hemos creado. Y, como no, luchar contra la falsificación, el problema de salud pública cada vez más extendido en zonas vulnerables, buscando minimizar las falsificaciones y el tráfico ilícito. Hemos creado 3 comités temáticos, los 3 temas que creemos de mayor importancia, para llevar a cabo todos esos objetivos. Hay un comité temático de legislación que hemos analizado primero, hemos comparado la legislación de estos 4 países, pero lo hemos ampliado y tenemos ya un estudio de los otros países o estamos en ello, ¿no?, completándolo y mejorándolo, hemos avanzado mucho, de los otros países de América Latina, para ver dónde hay legislación, dónde no hay, qué cosas tenemos en común, qué cosas se pueden mejorar y ayudar también y ofrecer a las distintas autoridades nuestro conocimiento, nuestras leyes y nuestras opiniones sobre su posible desarrollo y mejora. El comité económico también, bueno, es muy importante porque al final podemos hablar y pensar mucho de estos programas, pero al final eso tiene un coste económico. Y bueno, es importante optimizar este coste y sacarle el mayor rendimiento en pos de una mejora medioambiental, pero bueno, ahí está la industria o los laboratorios, hablando de lo que decía antes de la responsabilidad amplia del productor como principales responsables, pero no olvidemos también a la distribución farmacéutica, a las farmacias, etcétera, ¿no? Y como la administración también pues, puede ayudar en ciertos casos a minimizar o paliar este coste. Y como no, pues el técnico, ¿no? Ver las mejores alternativas de tratamiento. Se explicaba, bueno, en España pues esta referencia de mucho tiempo, hay una planta muy avanzada, pero bueno, hay otros sistemas luego de tratamiento, de gestión de los residuos, todo ello orientado a minimizar el impacto ambiental. Hemos creado, como decía, una herramienta, porque claro, en la plataforma en red estamos solo los programas ya en funcionamiento y uno de nuestros objetivos es promover la creación de estos programas. Recientemente se ha creado en Brasil, hay una legislación, hay un programa funcionando y bueno, pues tendrá que extenderse a todos los estados allí en Brasil. En Chile, pues también sabemos que ahora la legislación va a incluir medicamentos en su legislación sobre responsabilidad ampliada del productor. Ecuador también vemos que va avanzando, en Costa Rica, en Uruguay, Argentina y algo. Conocemos iniciativas de algunos de estos países, pero sí hemos creado esta plataforma y foros, y ya hemos hecho 2 foros, donde está abierto a la participación de aquellas entidades, ¿no? Y lo digo aquí a continuación. ¿Quién puede participar? Bueno, pues hay entidades públicas y privadas que con carácter no lucrativo, nosotros digamos no queremos también que facilitar, ¿no?, el lucro, se encuentren interesadas en conocer, promover o facilitar la implantación de un programa postconsumo. La plataforma está coordinada por SIGRE, en este caso también somos nosotros los responsables, y la misión es planificar, coordinar y llevar el secretariado.
También quería decirles aquí que colaboramos y nos están ayudando mucho también, y es un tema de mucho interés de la red CEAMI, que es la red de autoridades del medicamento iberoamericana. Esta red de autoridades está del medicamento muy interesada, ya hemos participado en algunas de sus reuniones para pues promover este tipo de programas. Bueno, yo creo que ha llegado el tiempo que me ha otorgado la organización. Espero que les haya servido. Estoy a su disposición para cualquier pregunta en el coloquio o luego en plan, digamos, particular con algunos de ustedes, pues cuando quieran, a su disposición. Muchas gracias, cuídense y anímense a participar o crear programas por consumo de medicamentos que no son muy necesarios. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Juan Carlos, por la exposición. Agradezco que nos hayas mostrado el caso exitoso de Sigre, que obviamente nos alienta con tus últimas palabras a que tomemos como ejemplo, junto a lo que ya nos expuso José, con una idiosincrasia un poco más cercana porque es más latina. Y un poco también con lo que ya nos venían contando otros casos de éxito basados en economía circular y trabajo colaborativo. Nos contaba Marie Noël Brun, de la Organización Mundial de la Salud, el martes en la disertación de basureros electrónicos, o también ayer en la mesa de manejo de residuos y economía circular, donde don Francisco Peña nos recomendó justamente lograr un trabajo conjunto, globalizado para todas estas problemáticas que tenemos. Muchas gracias a los tres por permitirnos visibilizar sus acciones. Y ahora, antes de las preguntas, vamos a dar lugar a los panelistas que nos acompañan, a Emilce y Juan Camilo, para que nos brinden en un pequeño ratito, 5 o 7 minutos es lo que les voy a dar, para que nos cuenten un poco sus visiones y sus aportes. En primer lugar, Emilce Vicentín, que junto a Laura Ferreiros Gago y la bioingeniera Carolina Magnati publicaron este año un trabajo denominado Farmacontaminación, el lado B de los medicamentos, en la revista argentina de salud pública relacionada a esta temática, y nos brindará entonces una mirada de dónde estamos parados un poco en nuestro país. Emilce. Bueno, muchas gracias, Noelia, y ante todo gracias por la invitación. Para poder cernirme a esos tiempos que nos has dado y que podamos tener más de él para el debate, voy a leer los pequeños pensamientos que tenía para el día de hoy. Sabemos que a medida que aumenta la esperanza de vida y la población envejece, el consumo de los medicamentos crece, bajo la premisa, obviamente, de la mejora de la salud y la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, este consumo viene asociado a las problemáticas en torno a los medicamentos con varios enfoques. Por un lado, la del acceso a los medicamentos. Yo creo que trabajamos para que estos tengan bajo precio, para que así todo el mundo pueda comprarlos o acceder a ellos, y por tanto nos volvimos una sociedad polimedicada. No me malinterpreten, no estoy diciendo que esto está mal, sino que necesitamos hacer un uso adecuado de esto, lo que implica no solo el uso racional, sino también propender hacia un descarte seguro de ellos. Sumado a la escasa normativa que regula la participación de la industria farmacéutica en esta cadena y el hecho que los medicamentos no ofrecen la información sobre su ecotoxicidad para la eliminación, estamos como en un problema. Me gustaría comentarles que nosotros, como comentó Noelia, nosotros junto a Laura y a Carolina hicimos una revisión, ¿no? Y encontramos evidencia que refería a la presencia de cafeína, ibuprofeno, diclofenac, beta-bloqueantes, carbamazepina, enalapril y sildenafil en nuestros ríos. Entonces, desde ese momento yo tengo una gran inquietud personal, que es si nuestras plantas potabilizadoras están preparadas para detectar, filtrar y en definitiva garantizar que no nos estamos bebiendo esos principios activos en nuestro agua potable. En materia de regulación, les quiero contar que en Argentina contamos con legislación nacional y provincial, pero enfocada en los residuos que son a nivel de establecimientos de salud, que son considerados residuos químicos peligrosos en el marco de la ley 25.916.
En este sentido, contamos con diversos proyectos con financiamiento internacional gestionados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la deuda pendiente que tenemos se concentra en el uso adecuado y racional de estos medicamentos y sobre todo en materia regulatoria, en primer lugar para el descarte de residuos domiciliarios, ¿no? La eliminación por parte de la población, ya sea de modo consciente cuando lo arrojamos directamente a la basura o inconsciente cuando obviamente los excretamos. Y a nivel nacional, en este sentido, se han presentado diversos proyectos en el Congreso para la creación de un programa de recolección de medicamentos vencidos domiciliarios. El primero de ellos se presentó en el 2009 y se volvió a presentar en el 2011, 2013, 2015, el último en el 2018, pero en la actualidad todavía no contamos con una ley. En segundo lugar, mi preocupación es el tratamiento de medicamentos distribuidos como muestras médicas entregadas a los consultorios de índole privado, que se descartan a la basura sin tratamiento previo. Hasta tanto no contemos con legislación, no es cuestión de quedarnos de brazos cruzados y sin ninguna duda, la propuesta que nos han brindado José Antonio y Juan Carlos, centrada en la sensibilización, no solo de la población, sino de la industria, las farmacias, las autoridades regulatorias. Yo creo que con las cantidades de medicamentos que nos han mostrado desde la implementación de esta logística inversa, son datos sumamente convincentes para poder mostrar beneficios de implementar esta estrategia a nivel local y el impacto medioambiental que esto repercutiría. Creo que la clave para propiciar los cambios mostrados en estas experiencias se basan también en la sinergia de los diferentes actores. En este sentido, en nuestro país hemos visto estos esfuerzos, tanto de científicos locales como, por ejemplo, de los equipos como el de la doctora Osana, para determinar los efectos de estos contaminantes en el ecosistema, de las comunidades académicas, como el que lleva adelante los equipos como el de Noelia, y además de los esfuerzos de las organizaciones civiles, algunas farmacias y colegios farmacéuticos a nivel provincial y municipal, que realizan campañas para la recolección de medicamentos vencidos, como las que se realizan en el Trébol, Santa Fe, Victoria, Entre Ríos, Tucumán, Bahía Blanca, por citar algunos. Como podrán observar, se trata de mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas que, si suceden como Eduardo Galeano predijo, podrán cambiar el mundo. Sin embargo, todavía nos falta sumar los grandes compromisos. Entonces, si me permiten este espacio, dejaría unas inquietudes para los representantes de SIGRE y SINGREM, que sobre todo es cómo lograron captar la participación de la industria farmacéutica y fundamentalmente lograr que la iniciativa fuera regulada. Y una última es cómo tratan a las muestras médicas, que es una de las preocupaciones que manifesté. Muchas gracias. Gracias a vos, Emilce, por proyectarnos tan claramente lo que está pasando aquí en Argentina. Entonces, ahora, y después ya quedó agendada las preguntas ya iniciales para Juan Carlos y José Antonio. Aprovechamos también a que nos brinde un pantallazo Juan Camilo en este breve ratito de lo que sucede en Colombia con el sistema también de gestión postconsumo de medicamentos Punto Azul. Adelante, Juan Camilo. Muchísimas gracias, Noelia. Pues digamos que agradecer obviamente este espacio, esta participación, así como los miembros de la red iberoamericana. Nosotros somos Corporación Punto Azul, un plan que reúne al 97% de la industria farmacéutica del país. Actualmente hemos recolectado ya más de 3.000 toneladas y tenemos puntos de recolección que van desde nuestras islas, San Andrés y Providencia, en el extremo digamos que norte del país, hasta Leticia, yendo a recoger hasta el Amazonas a comunidades indígenas, todo el tema de medicamentos. Actualmente somos el colectivo que a nivel nacional hace toda esta gestión y todo asociado a temas de impacto medioambiental, como lo acaban de indicar. Aquí la academia está haciendo los primeros pasos, precisamente como lo mencionaba Emilce, de conocer qué está pasando con eso. Ya han encontrado trazas de medicamentos de pronto en el Amazonas, en algunos ríos principales de nuestro país,
también han encontrado y han acuñado nuevos conceptos como ecofarmacovigilancia. Asimismo, nosotros como país y como programa postconsumo tenemos más de 2.500 puntos a lo largo del país con unos indicadores de recolección general y somos, digamos que, pioneros en esta zona de Sudamérica, en la región. Claro, tenemos un marco normativo que ha brindado que ya llevemos 10 años trabajando en todos los temas de responsabilidad extendida del productor y economía circular. Asimismo, trabajando muy de la mano en todo ese tema nuevo no tanto, pero carbono neutralidad. Todos nuestros países están adquiriendo unos compromisos de carbono neutralidad y cómo evitar que estos medicamentos vayan a unos rellenos sanitarios en donde generan una lixiviación, contaminando fuentes hídricas superficiales, aguas subterráneas, contaminando suelos. Obviamente, ¿cómo podemos capturarlo y reducir obviamente su descomposición y seguramente emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que permitan ir muy en línea con todos los compromisos medioambientales? Desde Colombia tenemos, digamos que, teniendo a todas las empresas, digamos que el 97%, hay algunas que se nos quedan por allí, pero ha permitido generar que aparte de que sean nacionales, multinacionales y tengan diferentes distribuidores y todos los actores de la cadena, nos hemos podido unir en un solo proyecto nacional que es modelo de los programas postconsumo en Colombia y de responsabilidad extendida del productor y economía circular, porque también estamos trabajando todo el tema de envases y empaques. Entonces, sí, de fondo hay una normativa que fomenta esta actividad y algo que mencionaba muy interesante en la información, y es que si Sudamérica está preparado para atender todo el tratamiento de estas aguas. Y les digo, actualmente digamos que nuestras plantas de tratamiento están diseñadas para recoger todo este tema de residuos primarios, digamos, sedimentación, floculación, pero para llegar a antibióticos hormonales deberíamos tener plantas de tratamiento con oxidación avanzada a través de ozono y otras, y son muy pocas, sobre todo a nivel municipal, en el caso de Colombia, en donde las plantas de tratamiento son plantas de tratamiento convencionales con tratamientos de floculación, coagulación para potabilizar, razón por la cual seguramente no podremos capturar esos contaminantes emergentes que vienen saliendo porque no están diseñadas para eso. Las plantas de tratamiento no están diseñadas, que es lo habitual. Por eso hay grandes retos y nosotros pues ya recogiendo más de 3.000 toneladas, teniendo campañas. En este momento, digamos que para mí estamos haciendo una reciclatón en la ciudad de Bogotá y en 2 días hemos recolectado 5 toneladas de medicamentos vencidos, parcialmente consumidos por la comunidad. Tenemos trabajo con hogares geriátricos y les enseñamos a la tercera edad cómo no generar ese riesgo porque ellos a veces no identifican las fechas de vencimiento y hacen un consumo equivocado por el color de la tableta y pueden generar esa afectación a la salud. Entonces, ¿cómo les explicamos a ellos, a la tercera edad, cómo ellos descartan los medicamentos que no deben consumir y obviamente los que están vencidos? Entonces, hay un gran reto. José y Juan Carlos lo expusieron frente al esquema. Nosotros desde Colombia también tenemos afortunadamente un caso exitoso de recolección y de presencia en todos los departamentos del país, llegando a través de campañas, hogares geriátricos, algo que denominamos unidades móviles, cuando las empresas hacen campañas internas y les podemos llegar a recoger los residuos. Eso de forma general, Noelia, pues es información de lo que tiene Colombia, pero también obviamente apoyados con esa red iberoamericana, donde España nos lleva unos grandes años de trabajo, pero que también tenemos el único centro de clasificación y transferencia en Sudamérica, en donde segmentamos todo ese tema de medicamentos para buscar la mejor alternativa medioambiental en temas de disposición y generación de emisiones. Entonces, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Juan Camilo. La verdad que estoy contentísima, como decimos aquí en Argentina, con esta mesa, porque la verdad que estoy como pez en el agua, no el pez que mostró Natalia, pero estoy como pez en el agua porque es un tema que me interesa profundamente y bueno, por los comentarios que están llegando en el YouTube también es un tema de gran interés. Invito a que nos acompañen los expositores también aquí en la pantalla para comenzar con la
con la sesión de preguntas. Si ustedes me permiten, simplemente por una cuestión de organización, vamos a hacer las preguntas en función del mismo orden en que fueron exponiendo los expositores, ahora cuando ellos aparezcan en pantalla. Ahí estamos. Muy bien, nos está faltando Natalia. Si ustedes me permiten, voy a empezar con las preguntas justamente para Natalia. Tenemos 15 minutitos, así que voy a tratar de sacar jugo lo máximo posible a todo esto. Bueno, Natalia, aparte de mensajes de felicitaciones, que los habrás podido ver en el YouTube, tenemos tres preguntas para ti. Voy a tratar de elegir una por ahora, así podemos dar paso a preguntas para todos. En primer lugar, Natalia, una de las preguntas viene de Saúl Flores, que nos pregunta si se sugirieron medidas a tomar a las autoridades con responsabilidad legal respecto a lo que vos mostrabas de la presencia de medicamentos, de fármacos en los cauces. Si la pregunta es si nos convocaron a nosotros, si nos buscaron, no, este trabajo igual todavía no está publicado, como se hizo también con gente de afuera, de España, del ICRA, estamos en un ida y vuelta con todos los coautores y bueno, ya está casi cerrado, a punto de enviarse una revista, así que cuando esté publicado, obviamente que está a disposición de toda la comunidad y estamos abiertos a quien necesite nuestra ayuda y a brindar la información necesaria. Sí, nosotros tenemos cierto contacto que a veces con Comirrec y Comilú, que son las comisiones de manejo de la cuenca de Luján y del Reconquista, con lo que trabajamos nosotros, y un poco con la OPDS, pero no mucho más. Bien. Aprovecho quizás que tu respuesta fue bien cortita a hacerte otra pregunta de Bárbara Giglione, que pregunta si pudieron determinar las especies presentes en los biofilms o si tienen intenciones de hacerlo. Sí, no, en este momento no lo hicimos, sí es una intención que tenemos, hemos presentado subsidios para seguir trabajando y ampliando un poco más el conocimiento que vinimos generando hasta ahora. En estos sitios de muestreo no, aparte nos agarró la pandemia, sí pudimos hacer un trabajo de metagenómica del biofilm, pero no en estos puntos de muestreo, sino en otro sitio. Y bueno, con la pandemia nos desestructuró un poco y todavía no pudimos volver a muestrear mucho más. Totalmente comprensible, Natalia. Muchas gracias por tus respuestas. Una pregunta que vino de parte de Ana Cristina Cubillas Tejeda, que felicita a las presentaciones, a las iniciativas, y es una pregunta que si bien ella hizo a José Antonio, yo quisiera trasladarla porque me resulta más que interesante y más que aplicable también a Juan Carlos, incluso a Juan Camilo, que dice, si existe información sobre si los mecanismos de destrucción final de los medicamentos caducos puede generar algún tipo de contaminación ambiental. Estimo yo que se estará refiriendo a si la incineración que se hace con los medicamentos caducos genera algún tipo de la eliminación de esos gases, algún tipo de otro tipo de contaminación. Sí. No sé quién. Yo puedo contestar. Bien, José. Nosotros no destruimos directamente, nosotros contratamos empresas de destrucción que tienen que estar certificadas, que son ambientalmente adecuadas. O sea, antes de mandar a destruir nada con una de estas empresas, tenemos que tener toda la certificación y documentación. El sistema para destrucción que nosotros usamos, que son básicamente hornos de incineración que deben de tener todo un sistema de filtros y demás para que lo que llega a la atmósfera sea mínimo, o el coprocesamiento para los hornos de las empresas de cemento, que también en este caso tenemos todos los certificados. No, eso no significa que probablemente algo de contaminación pudiera llegar al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, creemos que la información que nos dan es suficiente como para utilizarlas, y segundo, porque el gran riesgo de que estos medicamentos terminen, como en México, en el caso de México muy claro, en tiraderos de basura a cielo abierto que permiten cualquier cantidad de escurrimientos al subsuelo o a cuerpos de agua, es un riesgo mucho mayor que el que podría causarse por la incineración o el coprocesamiento de estos residuos. Bien. Juan Carlos. Bueno, poco más que añadir, ¿no?
Nosotros en la planta, como decía, el líquido va por un lado de los medicamentos, luego fabricamos el combustible derivado de residuos, que es un proceso de trituración, se baja a un tamaño como de confeti, se madura, y eso va también pues, a los gestores de residuos que tienen que estar autorizados, cumplir todos los requisitos legales y demás. Nosotros vemos que bueno, también van a plantas de incineración lo mínimo, pero la industria cementera, por ejemplo, es, podemos decir, casi el mejor destino, ¿no? La parte, digamos, las temperaturas que se alcanzan allí superiores a 1200 grados prácticamente descomponen, ¿no? las moléculas. La parte sólida se incorpora al propio clínker, no hay residuo sólido, y la parte gaseosa, que es mínima, como decía, a esas temperaturas, está totalmente controlada y en España está incluso conectados online con toda la monitorización que hacen las autoridades, cumpliendo estrictamente los mínimos permitidos, ¿no? Con lo cual, estamos muy tranquilos, la contaminación o el impacto ambiental es mínimo, no se puede decir que sea nulo, pero comparado, como dice José Antonio, con la alternativa, ojalá todo fuera así. Perfectamente. Aprovecho a hacer una pregunta a Juan Carlos de parte de Rafael Acosta, que nos pregunta cómo funciona SIGRE en el programa MEDS Disposal. Bueno, MEDS Disposal, al fin y al cabo, es como una web en que se muestran los distintos sistemas que funcionan en Europa. Digamos, allí hay una legislación común, pero la forma de cumplirla no es común. Cada Estado miembro tiene una forma, por ejemplo, en el caso de los medicamentos es diferente. Solo 4 de los 27 estados tienen un sistema tan completo, podemos decir, como el de SIGRE, y los demás pues, lo hacen por regiones, por zonas, lo hacen las farmacias, etcétera. Entonces, MEDS Disposal, como digo, es muy interesante y es una web donde podemos ver cómo cada Estado miembro está tratando este tema, ¿no? Entonces, SIGRE lo que hace es aportar su web y su experiencia para que los demás lo conozcan. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Acá Emilce felicitan diciendo, Darío Dalurzo, es hora de que en nuestro país se empiece a hacer algo al respecto, así que felicitaciones, Emilce, para vos. Y para Juan Camilo tenemos una pregunta que llega de parte de Hugo Pérez, si están recogiendo empaques y blisters que están contaminados o solo los medicamentos. Esta es una muy buena pregunta y tiene un contexto legal. Digamos que es primero identificar en cada país qué es considerado residuo peligroso. Y los residuos peligrosos tienen unas características que le dicen CRETIP, toxicidad, corrosivo, entre otras. Entonces, en este momento, digamos que el programa Punto Azul recoge todo, tanto blister, empaques, envase y empaque, entendiendo una situación, que tú colocas ese medicamento, un jarabe, en el Punto Azul y allí está en contacto con otros medicamentos. Posiblemente esa caja, esa plegadiza tenga algún riesgo. Considerando el tema normativo del país, entendiendo que la génesis de nuestra norma sale de la política de residuos peligrosos. Seguramente puede que en otros de los países, como está Juan Carlos y José Antonio, el marco sea como un residuo especial o no sea contemplado como un residuo peligroso, lo que cambia totalmente el contexto y las alternativas de aprovechamiento. Juan Carlos mencionaba el tema del clínker en la industria cementera, es decir, uno puede buscar hacia dónde garantizar una mejor gestión medioambiental, pero digamos que inclusive con temas como blister, todavía hay un camino para innovar, buscar alternativas, pero tener el marco normativo de residuos peligrosos para garantizar que sí se esté haciendo una gestión correcta. Por eso creo que acá compartimos con José Antonio, nosotros enviamos a disposición con gestores autorizados que tengan licencias ambientales y que monitoreen y reduzcan ese impacto ambiental muy diferente, como lo mencionaba Juan Carlos, muy pequeño frente a no recoger. Imagínense esas cantidades que hemos hablado de todos los programas en rellenos sanitarios o imagínense las descargadas a las fuentes hídricas. El impacto es significativo en todos, digamos, nuestros recursos y ecosistemas. Muchas gracias, Juan Camilo, muy claro. Aprovecho a hacer la pregunta que hizo hoy Emilce respecto a gestión de muestras médicas en particular, no la gestión de los medicamentos en poder de particulares que pueden ir acercarse a las farmacias, como bien ustedes mostraron, y descartar sus medicamentos vencidos, sino qué tratamiento hacen ustedes, cómo gestionan lo que tiene que ver con las muestras médicas o muestras gratis, no sé si tienen el mismo nombre en sus respectivos países. No sé quién quiere hacerse cargo de esta pregunta. Bien, José. Yo podría contestar.
Perfecto. En el muestreo que nosotros hacemos aparece que el 15% de todo lo que tiran a nuestro contenedor son muestras médicas. Y nosotros, como hacemos este reporte, avisamos a los laboratorios de los que estamos recibiendo muchas muestras médicas. El contacto que nosotros tenemos con médicos y con representantes de venta de laboratorios, les hemos pedido, incluso nos llaman por teléfono y nos preguntan qué hacer con las muestras, y les pedimos que la muestra se le dé el mismo tratamiento que a un producto de venta, que lo tiren al contenedor y nosotros lo distribuimos. La gran diferencia que tenemos en la muestra médica es que el 90% de las muestras que caen en nuestros contenedores está lleno, o sea, están sin usar. No es el empaque, es la muestra completa. Y la pandemia ha generado un problema particular aquí en México, de que muchos representantes médicos se quedaron con sus muestras y no pudieron salir a trabajar y se les caducaron en sus casas, donde guardan esos medicamentos. Entonces, hemos estado mucho en contacto con esta gente, porque en ocasiones tienen que destruir cantidades importantes de muestra, y yo pienso que en los próximos semanas o meses vamos a encontrar mucha muestra médica en los contenedores. Ahora, sí también es una realidad que en México se está limitando ya la entrega de muestra médica, ya muchos laboratorios no van a dar muestras, prácticamente todos los laboratorios extranjeros que están trabajando en México ya no dan muestras. Esta práctica se está limitando a laboratorios nacionales, y pues posiblemente sea una práctica que vaya desapareciendo. Otra cosa que nos ha ocurrido es que nos llaman médicos, porque acumulan muestras durante toda su vida y tienen bolsas enormes de muestras, algunas, no voy a mentir, de los años 70 y 80 guardadas. Entonces nos entregan, mandamos a un supervisor y nos entregan estas grandes cantidades de muestras, nosotros las incorporamos a nuestras destrucciones, pero sí representa a la fecha el 15% del total de lo que estamos recogiendo. Sí, es más o menos lo mismo que vemos nosotros acá en estos esfuerzos, como dijo Emilce, pequeños esfuerzos individuales que hay en distintas partes del país, un gran volumen es de muestras médicas. Sí. Emilce, aprovecho a que hagas una pregunta que tenías ahí pendiente. Sí, ya que tenemos a Juan Carlos y José Antonio, me gustaría saber cómo hicieron esto, ¿no? De poder incorporar a la industria farmacéutica y sobre todo incorporar esta estrategia en la legislación que actualmente tienen vigente. Bueno, pues si quieres empiezo yo, que José Antonio ya ha contestado. Bueno, esto en realidad digamos que en España os he dicho que en principio yo creo que es una mezcla entre legislación y responsabilidad. En el caso de España, hace 20 años o 21, hubo una directiva europea que luego fue una ley, curiosamente, que obligaba a los envasadores de cualquier producto, envasaba una bebida, una caja de zapatos o un medicamento, a todo esto, ¿no? De hacerse cargo del envase, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando la industria farmacéutica, y se crearon los sistemas en España de envases, de cartón, de vidrio, etcétera, pues fue cuando dijo, pero claro, nosotros es más importante lo que hay dentro que el envase, y así surge, ¿no? Por simplificar, y dijeron, vamos a cumplir la ley de envases, pero nosotros nos vamos a hacer cargo del medicamento. Eso fue voluntario, curiosamente, y la verdad que al principio, bueno, sí, fuera la mitad, pero poco a poco se incorporaron todos los laboratorios, las farmacias, etcétera. Es un proceso largo, hay que tener paciencia, ¿no? Tenemos 20 años, hemos ido incorporando a la legislación. Al cabo de 6 años, en Europa, se empieza a legislar sobre los medicamentos. Y ya lo que era voluntario, lo hacen obligatorio, pero así era. Lo que os contaba del prospecto, de tal, son cosas que hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo casi aprovecharía mi última intervención para animaros a apuntaros, todos los que estáis escuchando, a esa plataforma que hemos creado en la red, porque nosotros estamos queriendo qué temas os interesa. A lo mejor hay que crear un foro que sería muy interesante, se me está ocurriendo, para tratar este tema, ¿no? ¿Cómo han comenzado los programas en cada país? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la actuación? Entonces, bueno, yo os animo a participar en la plataforma y a darnos ideas para que en estos foros, con más tiempo que ahora, en estos minutitos, podamos compartir estas experiencias y ayudaros y compartir nuestra experiencia. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Juan Carlos, José, Natalia, Juan Camilo, Emilce. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por
alentarnos a seguir. Nos quedan 15 segundos, así que solo me queda tiempo para agradecerles de corazón, agradecerle a los asistentes, perdón a los asistentes cuyas preguntas no han sido leídas, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como bien dijo Juan Carlos, animémonos acá en Argentina a empezar a hacer fuerza para lograr, aunque sea dentro de 20 años, algo como tienen allí en España, y México y Colombia. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Muy amables. Cuidaros. Saludos. Chao, chao.